Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. En este video, como ves, ya terminé el cardigan Ofelia. Ya está bloqueado, ya tiene los botones puestos y ya está listo para usar. En este video te voy a enseñar por qué y cómo se bloquean las prendas de tejido. Y si aún no viste la serie de videos donde enseño a tejer este cardigan a medida desde cero con los materiales que tengas en casa, entonces te dejo acá arriba la lista de reproducción para que vayas a verlo y luego vengas a este video a terminar de bloquear tu tejido. Bueno chicas, así quedó el cardigan Ofelia antes de bloquearlo. Ahora lo vamos a bloquear. Bloquear el tejido es una técnica que se usa siempre cuando terminamos un proyecto, sobre todo en prendas, porque les va a dar como un efecto, como si lo hubieras planchado, y crece un poquito si tú quieres. Digamos, las mangas, si ves, en comparación como estaba antes, me crecieron un poquito. De acá también me queda mucho más cómodo, creció de ancho, ¿sí? De largo un poquito más y me cierra mejor, ¿sí? Entonces siempre es necesario hacerlo porque la textura del tejido, aparte de que nos ayuda a emparejar toda la tensión del suéter o de lo que hayas tejido, del cardigan o lo que sea, también nos ayuda a darle como un acabado mucho mejor y a que la textura quede mucho más liviana y ligera, y como te digo, queda como si lo hubieras como si lo hubieras acabado de planchar. Así que te voy a demostrar, es algo muy fácil que se hace, no requiere mucha cosa y vas a ver que vas a agradecer después de hacerlo y vas a notar muchísimo la diferencia. Bueno, el primer paso es tener agua tibia, ¿sí? Ni muy caliente ni fría, tibia, y un poquito de suavizante o algún jabón. Si tienen algún jabón especial para lanas o para ropa delicada, le echan un poquitico. Yo le voy a echar un poquitico más. Yo uso suavizante de ropa normal, el que uso para lavar la ropa en la lavadora. Y vamos entonces a introducir nuestro tejido y vamos a dejar que se remoje muy bien, ¿sí? Vamos a dejarlo en remojo por ahí entre 10 minutos, 5 o 10 minutos, cuando veamos que como que la fibra se empape bien. Acá necesito un poquito más de agua. Una vez que ya se enjuagó bien, pasaron los 10 minutos, le sacamos el agua y lo vamos a aclarar. Lo vamos a aclarar o a enjuagar para sacarle el jabón que le pusimos. Una vez ya está bien enjuagado, entonces vamos a tratar de sacarle lo que más podamos, el exceso de agua, sin estrujar, simplemente apretando un poquito. Y luego vamos a pasarlo a una toalla. Lo vamos a estirar un poco. Así nomás. Y vamos a enrollarlo en la toalla. Para ahí terminar de sacarle como un poco más de agua. Tratar de que absorba más en la toalla del agua que tenemos. Y acá entonces tengo una superficie de esta donde puedo pinchar, pero si no la tienen no pasa nada, lo pueden hacer encima de una toalla nada más. Lo estiran bien y no va a haber necesidad de ponerle de estos alfileres, ¿sí? Si lo tienen háganlo, pero si no, no se preocupen, lo estiran bien encima de una toalla, en una superficie plana donde lo puedan dejar 2 o 3 días, que le entre aire, ¿sí? Para que se seque más fácil y listo. Entonces al estirarlo hay que tener cuidado, ¿sí? O al extenderlo,
de no estirarlo de más porque nos puede crecer mucho más de lo que queremos, ¿sí? Entonces fíjense de si antes quieren tomarle las medidas, sobre todo al largo de la manga, al largo total, al ancho, así no se les estira más, y acá pueden tener cuidado de seguir con esas mismas medidas o aumentarle un poco si eso es lo que quieren. Entonces así lo puse, le puse los alfileres. Acuérdense que si no lo tienen, no los tienen que poner. Lo más importante es medir el largo de las mangas, que les quede el mismo largo y el mismo ancho, ¿sí? Sobre todo pues que la una y la otra queden igualitas. Y ya después yo bloqueo los cardigans así como enfrentadas las vistas, no una encima de la otra porque pues va a tardar más en secar, sino así enfrentaditas. También medí que midan lo mismo esta vista, esta delantera que esta otra delantera. Así me queda como lo más simétrico posible. Y listo, entonces así lo voy a dejar secar. Tarda un par de días dependiendo también del clima. Y bueno, volvemos cuando esté seco y les muestro la diferencia con antes de haberlo bloqueado. Si te gustó este video, dale like, compártelo, comenta, déjame un comentario de qué te pareció esta serie de videos, así sé si te gustó y para hacer unas próximas. Eso me ayuda muchísimo. No te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita, así te avisa cada vez que hay un nuevo video. Si quieres apoyar este canal más, puedes unirte como miembro o darle al botón de gracias. Y no te olvides también que me encantaría ver tus fotos de tu cardigan Ofelia terminado. Me las puedes compartir por Instagram en @SaraSecasTejidos. Un beso y nos vemos en un próximo video.